Hola, ¿qué tal con todos? Gracias por sintonizarnos. Nosotros somos Derecho para Derecho. Hola, ¿qué tal con todos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Charlas Jurídicas de Derecho para Derecho. En esta oportunidad tenemos el honor de contar con la presencia de la doctora Teresa Núñez Martínez, quien es abogada y doctora en Derecho por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, magíster en Arbitraje y Mediación, Derechos Fundamentales y Justicia Constitucional, docencia universitaria e investigación educativa por la Universidad de Guayaquil y magíster en Derecho Administrativo de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Además, cuenta con una especialidad superior en procedimientos constitucionales, sistemas jurídicos de protección a los derechos humanos, solución de diferencias en acuerdos comerciales y derechos fundamentales, y un PhD en Derecho por la Universidad de La Coruña, España. En la actualidad es jueza de la Corte Constitucional elegida por méritos y oposición, concurso en el cual destacó por ser la segunda mejor puntuada del concurso. Muy buenos días, doctora. ¿Cómo se encuentra? Hola Nelson, buenos días. Primero quiero agradecerles a ustedes por la invitación que me hacen a participar de esta entrevista, porque siempre para mí es muy importante mantener un diálogo, especialmente con los estudiantes que son quienes se están formando y son los futuros abogados de nuestro país. Listo, doctora. Muchas gracias. Damos por iniciar la entrevista. Como primera pregunta y a manera de introducción, ¿qué es la Corte Constitucional y cuáles son las competencias de la misma? Bueno, la Corte Constitucional, como conocemos, conforme a la norma constitucional, es el máximo órgano de control, interpretación y administración de justicia constitucional. Además, como lo dijimos, es la instancia máxima de interpretación de la Constitución y de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Sus competencias quizás la podríamos dividir en cuatro, ¿verdad? La primera, que vamos a empezar a lo mejor por algunas que son menos conocidas, ¿verdad? Consiste en la de admisión de las causas. Las salas de admisión están conformadas por 3 jueces, que son las que resuelven si las acciones que ingresan a la Corte pasan o no el primer filtro, es decir, hace un análisis desde la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales para ver si los casos deben de ser admitidos, son casos que tienen una relevancia constitucional o un tema constitucional eh, eh, que, eh, que permite su admisión hacia la Corte. Hay acciones que requieren de esta fase, como son las extraordinarias de protección, y hay otras que no la requieren y son conocidas directamente por el Pleno de la Corte, como por ejemplo las acciones de incumplimiento, ¿verdad? La segunda y la que más carga laboral le genera a la Corte es la competencia de sustanciación. Dentro de la sustanciación, la Corte resuelve, entre otras, mediante sentencias, las acciones extraordinarias de protección y otras acciones especiales, como por ejemplo las acciones de inconstitucionalidad contra leyes o actos normativos, o mediante dictamen, por ejemplo, el control constitucional de estados de excepción, ¿verdad? Luego la Corte tiene otras competencias que son extremadamente interesantes, como es la competencia de selección, que nace de la obligación de los jueces, cuando actúan como jueces constitucionales de instancias, de remitir hacia la Corte Constitucional las decisiones tomadas dentro de las garantías jurisdiccionales que están puestas a su cargo, ¿verdad? Para que se decida, para que un análisis en una sala de selección, una sala que está integrada por 3 jueces, analice si alguna de esas causas muestra gravedad, novedad o relevancia para ser objeto posterior de revisión con el fin de emitir jurisprudencia de carácter vinculante. Y por último tenemos la competencia de revisión, que radica en torno a casos de acciones jurisdiccionales de carácter constitucional que han sido previamente seleccionadas por esta sala de selección que estábamos comentando, ¿verdad? Que una vez que han cumplido, se seleccionan por cumplir los parámetros de gravedad, novedad o relevancia. Los casos seleccionados se sortean entre los jueces y ese juez o jueza sustanciadora deberá desarrollar una propuesta de sentencia que va a desarrollar el contenido de los derechos o que se observan, y de allí obviamente pueden salir reglas o líneas que empiezan a constituir esta jurisprudencia vinculante que tiene la Corte. En esta competencia de revisión, los casos que se analizan, que llegan por vía de selección y después por revisión, son primero analizados por una sala de revisión que está integrada por 3 jueces, y una vez que el proyecto ha sido consensuado en esa sala, pasa para discusión del Pleno de la Corte Constitucional. Aquí sí me gustaría destacar que esta es una competencia en la cual
trabaja una sala y esa sala elabora una propuesta que se le envía al pleno, ¿verdad? Porque en decisiones que hay decisiones que van directamente al pleno, que son las decisiones de sustanciación como tal. Eso sería, Nelson. Listo, doctora. Usted nos comentó acerca de las salas de revisión de la Corte de selección, acerca de los parámetros de gravedad, novedad y relevancia. Ahora bien, ¿cómo se seleccionó el caso de Mona Estrellita? Un caso, la verdad, que ha sido de gran relevancia a nivel nacional y que se está estudiando mucho en las universidades en cuanto a lo que podemos aprender de ella. ¿Nos podría indicar, por favor, cómo fue ese proceso de selección? Mira, como se indicó previamente, el proceso nace, el caso de la Mona Estrellita se origina en una sala de selección, ¿verdad? Como lo mencionamos hace un momento, esta competencia de la sala de selección nace de la obligación de los jueces de instancia, cuando actúan como jueces constitucionales, de remitir las decisiones tomadas dentro de garantías jurisdiccionales que están a su cargo, ¿verdad? La sala de selección revisa todas estas acciones de garantías jurisdiccionales que le han llegado y de ellas selecciona en las cuales es necesario emitir jurisprudencia, porque son temas en los que hay novedad, hay relevancia, hay gravedad, pero no se ha emitido alguna jurisprudencia al respecto. En el caso de la Mona Estrellita, este es un caso de habeas corpus que nace en un juzgado de instancia en el cual es negado el habeas corpus, después va a la Corte Provincial en el que también es negado el habeas corpus, y la sala de selección que estaba operando en ese momento mediante un auto de selección de diciembre del año 2020 toma el caso y le selecciona con el voto de 2 jueces a favor y 1 en contra, ¿verdad? Pero como había mayoría, entonces el caso queda seleccionado y pasa para sorteo de los nuevos jueces de la Corte. Una vez sorteado, yo salí favorecida en el sorteo, ¿verdad? Y llega a mi despacho en enero del año 2021 para que empiece con el análisis del caso de la Mona Estrella, una mona chorongo que es la Mona Estrellita. Y así es como llega el caso a mis manos, ¿verdad? Y aquí yo quisiera contar algo que es un poco más personal que jurídico, ¿verdad? Y que me parece que es interesante compartirlo, sobre todo porque la entrevista llega a estudiantes de Derecho. Una vez que llegó el caso de la Mona Estrellita a mi despacho, ¿verdad? Era un análisis un poco complejo y porque tiene un tema atrás importante, que es que el caso nacía de una persona que había domesticado a una especie silvestre durante 18 años. Entonces, ese era un caso complejo y lo que se había producido era un decomiso por parte del Ministerio de Ambiente para recuperar a esta mona chorongo, que es Estrellita como tal. Entonces, cuando yo recibí el caso, personalmente te confieso, Nelson, yo al principio decía, bueno, ¿por dónde voy a ir con este caso? ¿Cómo vamos a desarrollar el caso? Y tuvimos la participación o las inquietudes de algunas universidades de afuera que no eran del Ecuador, ¿verdad? Harvard nos presentó un amicus curiae y primero preguntó cómo hacía para presentar estos amicus curiae, perdón. También tuvimos amigos de la Universidad de Buenos Aires, de unos institutos mexicanos, de biólogos de distintas partes del mundo. Y cuando nosotros observamos esto, dijimos, bueno, ¿qué es lo que, cómo opera esto? ¿Qué es lo que el mundo también está viendo en el desarrollo del derecho a favor de los animales? Y nosotros empezamos con un análisis del caso y nos demoramos un año estudiando el caso, porque tuvimos que aplicar algo que a veces al derecho se le hace un poco más difícil, que es comprender que el derecho es una ciencia que se relaciona con otras ciencias. Entonces, y que es necesario a veces abordajes interdisciplinarios. Entonces nosotros vimos mucho contactamos con gente experta, con gente que sabía biología, aprendimos mucho de estos amigos. Quizás este es uno de los casos en los que los amigos han sido más útiles para aportar al caso. Y te confieso que el caso nos fue ganando a medida que pasaban los meses, fuimos aprendiendo mucho, fuimos conociendo mucho, ¿verdad? Y de repente
el caso de la mona Estrellita era un caso en el que trabajábamos todos como equipo, un caso al que le pusimos mucha dedicación, mucho estudio y fuimos viendo también cómo se había presentado. Yo tengo muchas anécdotas del caso, ¿verdad? Supongamos, yo me acuerdo que un día Agustín Grijalva me dijo, mira, yo tengo todas las sentencias que hay en derecho a favor de los animales en el mundo. Te las voy a pasar y me las pasó y realmente yo me las leí todas, mi despacho se las leyó todas, fuimos entrando a un mundo que cada vez se volvía más apasionante e interesante para nosotros, ¿verdad? Yo también lo digo, yo nunca he sido, yo nunca he tenido mascotas, o sea, pero la verdad es que para mí fue un caso extremadamente importante. Yo me acuerdo que cuando yo lo llevé a la sala de revisión, yo estaba en sala de revisión con Ramiro Ávila y con Daniela Salazar, ¿verdad? Ellos aportaron muchísimo en la discusión. También el caso generaba muchas dudas jurídicas, más allá de los temas de los animales, y fue un aporte de ver por dónde íbamos, con qué postura a las finales nos íbamos a quedar. Me acuerdo que también yo a Estrellita, en el caso de la mona Estrellita, lo presenté 2 veces en el pleno. La primera vez no alcanzaba, no todo el mundo estaba convencido con el caso, y fue un sentarme a trabajar con cada juez, escuchar, tuve muchísimos aportes. Ali Lozada, por ejemplo, me dijo, bueno, sabes que mira, yo tengo esta perspectiva de argumentación que puede ser interesante para el caso. Me acuerdo también algunos comentarios también de Carla Andrade, e incluso de gente que no estuvo inicialmente, o sea, que no estaba conmigo en votando a favor del caso, ¿verdad? Incluso ellos, eh, con sus comentarios, sus observaciones, me ayudaron a mí muchísimo para también direccionar el caso. Me acuerdo que el doctor Salgado también tenía algunas dudas de cómo estábamos abordando el habeas corpus, pero bueno, fue un trabajo intenso hasta que la sentencia logró salir aprobada, y una vez que logró salir en el pleno con todos los votos, para nosotros como despacho fue una satisfacción que no te puedo explicar. O sea, nosotros también ese día de la votación decíamos, chuta, ¿cuántos votos tenemos? Íbamos contando los votos a medida que se iba tomando la votación, y no sabes la satisfacción que fue para nosotros aprobar una sentencia tan importante. Yo la considero una sentencia paradigmática, ¿verdad? La aprobamos con 7 votos en 9, que es un porcentaje bastante alto. Y bueno, sí quería aprovechar como este espacio para contarlo, porque me parece que también quienes son estudiantes también tienen que observar que uno le entrega también dedicación, esfuerzo, estudio a las cosas que salen, y que las sentencias no son un resultado frío. Las sentencias a veces son un resultado de mucho estudio, mucha dedicación, tratar de compatibilizar posturas en un cuerpo colegiado, que no siempre es fácil, ¿no? Sí, doctora, y la verdad, a comentario personal, cuando leí la sentencia, le digo la verdad, el contenido que se manejaba en cuanto a biología, en cuanto a la parte de describir acerca de la adaptación de la mona estrellita y de las especies silvestres, la verdad, me hizo recordar a cuando yo estaba en mis horas de alumno en el colegio y leer sobre biología. La verdad, honestamente, no era bueno en biología, pero hacía mi esfuerzo y la verdad que aprendí mucho. Y quiero preguntarle acerca de dos principios que topamos en las sentencias que son muy importantes y a la vez novedosos. Me refiero al principio de interespecie e interpretación ecológica. Estos dos principios, ¿en qué medida repercuten en la fauna silvestre? ¿Podemos considerarlos como positivos o como negativos? Bien, mira, el principio interespecie configura un principio mediante el cual se va a garantizar la protección de los animales con un aterrizaje concreto en las características, procesos, sus ciclos vitales, sus estructuras, sus funciones, sus procesos evolutivos, que son diferenciadores de cada especie. Y también nos permite observar que existen derechos que solo se pueden garantizar con relación a propiedades únicas o exclusivas de una especie, ¿verdad? En otras palabras, cada especie requiere de una protección que está diseñada conforme a sus características particulares y su interacción con otras especies, como la interacción que tenemos nosotros con los animales.
Y por otro lado, el principio de interpretación ecológica exige que se respeten las interacciones biológicas que existen entre las especies, entre las poblaciones de cada especie, y también refleja la necesidad de que cada individuo animal se analice con base en los niveles de organización ecológica que lo contienen, es decir, como parte de una comunidad, de un ecosistema. Es por eso que, en principio, las autoridades públicas tienen que observar y garantizar que las interacciones biológicas de los distintos individuos de especies animales dentro de un ecosistema tengan que mantener un equilibrio que es natural. Su reconocimiento de estos dos principios expresos en la sentencia del caso Estrellita tiene un impacto, a mi modo de ver, positivo en la fauna silvestre, pues por primera vez en el Ecuador y de forma, yo te diría que hasta un poco vanguardista a nivel internacional, se reconoce que estos principios deben ser observados al decidir sobre los derechos de los animales, en particular en el caso de Estrellita, que era una muna chorongo, de animales silvestres, en los distintos procesos en los que pueden verse inmersos, es decir, que no puede sin más negarse una protección a un animal silvestre o aplicarse una forma de protección estándar a todos los animales, ¿verdad? Sino que hay que reconocerlos con sus características particulares para que puedan ser protegidos en forma efectiva. Listo, doctora. Y como última pregunta para ir concluyendo esta grata entrevista, nosotros como estudiantes y al público que nos está visualizando en este momento, ¿qué podemos aprender del fallo del caso de Mona Estrellita? ¿Qué nos deja como enseñanza para el futuro? Y yo creo que el caso de la mona estrellita tiene muchos aprendizajes. Se aprendió que los animales son sujetos de derechos al formar parte de la naturaleza, la cual se encuentra reconocida con esta calidad en el artículo 71 y siguientes de la Constitución, ¿verdad? Así también se aprendió que los derechos de los cuales son titulares los animales no se encuentran limitados por una estructura de catálogo cerrado, números clausos, sino que más bien se identifican con una estrategia de protección jurídica de cláusula abierta. Y también se advirtió la necesidad de que los derechos de los animales sean entendidos con base a estos principios de los que hemos estado hablando, el principio interespecie y un principio de interpretación ecológica, ¿verdad? Porque conforme a los cuales la resolución de los problemas jurídicos que involucren siempre derechos animales debe de efectuarse con un aterrizaje concreto en las características, como habíamos dicho anteriormente, sus características en sus procesos, en los ciclos vitales, en sus estructuras y sus funciones, porque lo que debemos de comprender es que cada especie tiene características que las hacen únicas y que las diferencian de otras especies. Y después, creo yo que uno de los mayores aprendizajes que tiene la sentencia es que el reconocimiento de los animales con la categoría de sujetos de derechos no cabe, y esto es algo que yo sí lo quisiera dejar claro porque se lo he leído a columnistas de opinión que supuestamente son columnistas que han leído la sentencia y que saben de temas de derecho de los animales, ¿verdad? La sentencia expresamente señala que el reconocimiento de los animales como sujeto de derechos no equivale a una identificación con los seres humanos, ¿verdad? Toda vez que existe una multiplicidad de sujetos de derechos, cada uno con características propias y cada uno con particularidades o singularidades que deben de ser reconocidas. Y bien, hemos llegado al fin de la entrevista, doctora. Quienes conformamos Derecho para Derecho, la verdad estamos muy agradecidos con usted por brindarnos de su tiempo y además explicarnos acerca de tanto de la Corte Constitucional como del caso de la Monita Estrellita. Estamos muy agradecidos con usted, doctora. En verdad, muchísimas gracias. Nelson, y yo también estoy muy agradecida con ustedes por haberme brindado este espacio que me permite compartir con la universidad, con los estudiantes, con quienes estamos apasionados en el mundo del derecho. Muchísimas gracias.